firme en la libertad con que Cristo lo hizo libre y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. No se sujete otra vez a eso. Permanezca firme. Amén. Como el Señor lo hizo libre a usted. Alabanza al nombre de Cristo. Viene Jesús por esta iglesia que lo alaba a Él y lo glorifica. Amén. Está firme. Entonces el que es libre de verdad no vuelve a estar sujeto a ese yugo de esclavitud. No vuelve a estar sujeto. Amén. No confundamos, este es otro punto muy importante. No confundamos la libertad con el libertinaje. Porque hay creyentes que confunden la libertad con el libertinaje y ya dicen, no, vea, es que no es pecado tomarme una cerveza, es que no es pecado enamorar a una mujer, es que no es pecado decir mentira, porque han confundido la verdadera libertad con el libertinaje. Recordemos que el Señor nos dio libre albedrío, libre decisión. Usted y yo tomamos la decisión que queramos. Si queremos tomar la decisión de practicar el pecado, el Señor no nos va a atajar. Y si queremos tomar la decisión de adorar al Señor, de servir al Señor, el Señor nos va a recibir. Pero no confundamos la verdadera libertad con el libertinaje. Amén. La palabra del Señor nos habla de esto, querido hermano. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Oiga, al enemigo no le gusta esto que estoy predicando yo. Gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor. Jesucristo es el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén, 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 amén. Alabe a Jesús, hermano. No deje de adorarlo. Amén. Alabanza. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. ¿Cierto? Primera de Pedro 2:16, perdón. Primera de Pedro 2:16. Porque hay gente que confunde la verdadera libertad con el libertinaje. Confunde la verdadera libertad con el libertinaje. Gloria al Señor. Alabanzas sean dadas al que vive. Viene Él por esta iglesia, hermano. Nos vamos a ir con el Señor. Capítulo 2, verso 16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como libres, pero no como los que tienen la libertad para tomar cerveza. Como libres, pero no como los que tienen la libertad para practicar la fornicación, el adulterio, la mentira. Ah, que yo soy libre y yo puedo meter mentiras. No, Señor. Ah, que yo soy libre y yo puedo bailar. No, Señor. No vamos a confundir esta libertad que el Señor nos dio con el libertinaje, sino que la Biblia dice, sino como siervos del Señor. ¿Sí sabe lo que significa un siervo? Sino como esclavos del Señor. Porque fuimos libres del pecado, fuimos libres de la mentira, fuimos libres de la religión y fuimos libres de aquello, pero no para bailar. No vaya a creer que fuimos libres para bailar y tomar cerveza. Fuimos libres para ser esclavos de Cristo. Ahora somos esclavos del Señor. Ahora somos siervos del Señor. Siervos del Señor somos ahora. Alabe. Oh, ¿usted por qué no lo alaba juntamente conmigo? ¿Y por qué no le da un aplauso a Él? Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí está Cristo y se está moviendo. Aleluya. Bendito sea. Ahora somos siervos del Señor. No seguimos siendo siervos del mundo y del diablo, del pecado. No, hermano. No use la libertad que el Señor le dio como si fuera un libertinaje. No, esta libertad es libertad y libertinaje es libertinaje. No piense que el libre albedrío es libertad. No es que Dios nos dio libertad para hacer lo que nosotros querramos. Y una vez salvos y pecamos y seguimos siendo salvos, como dice una religión. No. No. La palabra del Señor dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. ¿Cómo viviremos aún en él? No. Ahora somos libres, pero para servir a Cristo. Somos libres para adorar a Cristo. Somos libres para invocar a Cristo. Antes no podíamos invocarlo. No teníamos esa libertad de invocar al Señor. Pero ahora tenemos esa libertad de invocarlo y que Él nos oiga. Amén. Bendito sea el que vive por los siglos, hermano.
Amén, amén, amén. Dele gloria a Dios. Amén, 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 amén. Dele gloria al Señor. Bendito sea. Amén, gloria al Señor. Primera de Corintios nos habla. Primera de Corintios 6:12. Vamos a leer. Primera de Corintios 6:12 lo que nos dice. Dice así. Todas las cosas, escuche bien, todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Yo escuchaba que le hacían una pregunta a una cristiana y le decían: hermana, ¿una cristiana se puede poner minifalda? Sí, sí se puede poner minifalda. ¿Una cristiana se puede pintar los labios? Sí, se puede pintar los labios. ¿Una cristiana se puede poner aritos o se puede poner piercing? Sí, se puede poner. ¿Una cristiana puede hacer esto, aquello? Sí, sí puede. Claro. ¿Pero qué no puede hacer esa cristiana? No puede entrar al cielo. No puede entrar al cielo. ¿Por qué? Porque todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas. Dios me dio libre albedrío y todas las cosas me son lícitas. Pero el Señor dice por medio del apóstol: pero no todas me convienen. A mí no me conviene tomarme una pilsón. A mí no me conviene bailar. A mí no me conviene meter mentira. Porque yo soy libre. A mí no me conviene eso. Eso me es lícito, claro. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Eso es saber que soy libre. Saber que soy libre y haber experimentado la verdadera libertad. Saber que todas las cosas me son lícitas, pero que no todas me convienen. Porque si yo me dejo dominar de alguna cosa, soy esclavo de aquello por lo cual soy dominado. Por eso Jesús les dijo a ellos: ustedes dicen que son libres y que no han sido esclavos, que nunca han sido esclavos, han sido esclavos de nadie. Y él les dijo: pero ustedes son esclavos del pecado. Mire, ustedes son esclavos del pecado. Hay gente que es esclavo. No, que yo no bailo, yo no parrandeo, yo no tomo cerveza. Pero usted es esclavo de la mentira. Es esclavo de la hechicería. Usted, ¿cierto? ¿De qué es esclavo usted? Nosotros, cuando experimentamos la verdadera libertad, somos libres de todo. De todo lo que nos tenía esclavos en otro tiempo, ahora somos. Levante las manos al Señor. Ahora somos libres. Amén. Ahora somos libres. Entonces, no podemos hacer todo lo que nos es lícito hacer. No podemos hacer todo lo que nos es lícito hacer. Porque no todo nos conviene. Debemos hacer lo que nos conviene hacer. ¿Cierto? A mí me conviene orar. Me conviene leer la Biblia. Me conviene predicar. Me conviene santificarme. Me conviene. Esto sí debo hacerlo. Amén. Porque esto me conviene. Yo debo hacer lo que me conviene para el crecimiento de mi vida espiritual. De mi vida espiritual. Porque una cosa es el crecimiento espiritual y otra cosa es el crecimiento religioso. Hay gente que confunde también esto. Hay gente que crece religiosamente pero que espiritualmente no crece. Espiritualmente todavía siguen siendo personas ignorantes, esclavos de la ignorancia religiosa. Esclavos de la ignorancia religiosa. Sí, y la gente dice: ay, vea, él sí ha crecido porque le dieron el cargo de tal, el cargo de tal. Pero no, es esclavo con cargo. Hay gente que son esclavos con un cargo religioso grande, pero todavía son esclavos. Gloria al Señor. Y usted y yo no queremos un cargo religioso, queremos crecer espiritualmente y no ser esclavos. No queremos seguir siendo esclavos del pecado, de la ignorancia, de la religión. No, ahora queremos ser esclavos, pero de Cristo. Queremos servir al Señor. Pero no servir al Señor de cualquier manera, como la gente cree. No, es que yo también le sirvo al Señor. Y ay, ¿qué haces tú? Yo predico. Predico, pero no aplico. No, eso no es servir al Señor. Servir al Señor es predicar y aplicar. Predicar y aplicar. Amén. Eso es servir al Señor. Ahí sí le está sirviendo al Señor.
Eso es ser verdaderamente libres, como dice Jesús aquí. Y seréis verdaderamente, porque ellos creían en el Señor. Los judíos que habían creído en Él. Mire que ellos creían en Él y todo, pero no eran libres. Porque usted puede creer en Dios y no ser libre. Lo que enseñaba hace poquito. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Cierto? Ellos creían en el Señor, pero no eran libres. Todavía eran esclavos y ya creían en Dios. Hay gente que cree en Dios, pero todavía son esclavos. Porque no le han creído al Señor. Porque no le han creído al Señor. Hay que creerle al Señor para ser verdaderamente libres. Para ser verdaderamente libres, hermano. Hay que creerle al Señor. Vamos a seguir mirando la palabra. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces no usemos la libertad como si fuera libertinaje. No. Hay creyentes, hermanos, que usan esa libertad. Y yo por ahí en las redes sociales viendo a algunos creyentes mal vestidos. Y dicen somos libres. Pero mentira, son esclavos. Son esclavos, hermanos, del mal vestuario. Son esclavos de la concupiscencia. Porque eso es concupiscencia que trabaja en la mente del cristiano. Y lo lleva a mostrar las partes íntimas públicamente, hermano. Hay poder en el Señor. El Señor los guarde aquí para nosotros no ser esclavos de eso. Vamos a vestirnos bien vestiditos porque ahora somos esclavos, pero del Señor. No somos esclavos de estas cosas. Amén. Vamos a seguir mirando la palabra. Ahí está el Señor obrando en este día a través de esta palabra. Yo sé que Él está haciendo una obra. Bendito. Usted encárguese de adorarlo a Él. Amén. Alábelo, alábelo, alábelo. Gálatas 5:13. Vamos a mirar lo que nos dice Gálatas 5:13. Dice así. Gloria. Gloria. Amén. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino siervos por amor los unos de los otros. Amén. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La libertad que el Señor nos dio, no podemos usarla como ocasión para pecar. Hay cristianos que están buscando la ocasión. Están buscando el descuidito. Que el pastor se descuide para ellos fornicar, adulterar, meter mentira, practicar cualquier pecado. Están usando la libertad que el Señor les dio para la carne. No podemos usar la libertad de esa manera. No, es que el pastor me dio libertad de que yo podía. Vea, me dijo el pastor de que yo podía hacer esto y aquello. Hermano, una cosa es lo que diga el pastor y otra cosa es lo que diga Cristo. Una cosa es lo que diga el pastor y otra cosa es la que diga Cristo. Sí, el pastor me dio permiso de tomar cerveza. Vaya y tome, pues. Vaya y tome. Para ver si usted tomando cerveza va a ser libre. No es libre, es esclavo de la cerveza. Alabanza. Porque todas las cosas me son lícitas, pero no todas. No todas me hacen un santo. No todas me dan libertad. Gloria al Señor. No es que el pastor me dio permiso de que yo me pintara, me echara un poquito de rubor. El pastor, sí. Vaya, usted es esclavo de la pintura. Gloria al Señor. Usted no es un carro para que se pinte. Usted es un hijo de Dios. Bendito sea. Bendito sea. Bendito sea. Usted es un hijo de Dios. Ahí está la palabra que el Señor nos está dando. Entonces, ¿cuál es la verdadera libertad, hermano? La verdadera libertad es haber conocido la verdad. Conozcamos la verdad. Y seremos verdaderamente, ¿cómo? Libres, seremos independientes. Sí seremos independientes. Independientes del pecado, independientes de la ignorancia, pero siervos de Cristo. Amén. Vamos a seguir mirando la palabra.
Viene, alábalo. Oh santo, mi alma se regocija en él. El Espíritu Santo produce verdadera libertad. Oiga. El Espíritu Santo produce verdadera libertad. ¿Qué dice la palabra? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermano, vamos a darle libertad al Espíritu. Qué palabra tan incorrecta esa. Qué palabra tan incorrecta. Nosotros los cristianos no le damos libertad al Espíritu. No. El Espíritu nos da libertad a nosotros. El Espíritu nos da libertad a nosotros. Yo he escuchado a muchos cristianos que cuando el culto está pesado es porque ellos no son libres. Hermano, si el culto está pesado y se siente esa pesadez del predicador que está predicando, o el que está dirigiendo, o el que está cantando las alabanzas, hay una pesadez, es que ese cristiano que está dirigiendo ese servicio no es libre. Y está diciendo, hermano, vamos a darle libertad al Espíritu. No, el Espíritu no necesita libertad, porque el Espíritu es libertad. La palabra del Señor está diciendo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí, hermano, no necesita usted pedirle, no necesita usted decirle a los que están en la banca, hermano, de gloria a Dios y aplauda. No, porque ellos, el Espíritu los pone a aplaudir, vea. El Espíritu es libertad, alabanza. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Allí hay libertad, porque el Espíritu Santo da verdadera libertad. Eso es lo que dice la palabra aquí en 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay libertad para decirle no al mal vestuario. Hay libertad para decirle no a la mentira. Hay libertad para decirle no a la fornicación, no a la hechicería, no al pecado. Hay libertad para adorar a Dios. Hay libertad para servir a Dios. Donde está el Espíritu del Señor. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Gloria. Alabanza a Jesús. Allí hay libertad. Amén. Romanos 8, del 1 en lo adelante. Romanos capítulo 8. El Espíritu Santo nos libertó de la ley del pecado y también de la muerte. Eso dice la palabra. Nos libertó el Espíritu. Ahora, dice ahora mismo, Señor. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas y que se abran las puertas de los cielos, y con tu Espíritu mi alma sea llena. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Qué ha hecho? Me ha libertado, me ha librado. ¿De qué me ha librado? De la ley. La ley nos tenía cautivos. Éramos esclavos de la ley. ¿Y por qué? Porque ningún hombre podía cumplir la ley. Ningún hombre podía cumplir la ley. Éramos esclavos de la ley. Recuerde que una mujer la sorprendieron en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. La sorprendió la ley. La sorprendió en pecado. Y esa mujer era esclava de la ley. El pueblo de Israel eran esclavos de la ley. Pero el Señor libertó a esa mujer. Y el Señor los quiere libertar a nosotros. Amén. Hermano, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado. ¿De cuál ley? De la ley del pecado. Hermano, la ley del pecado nos lleva cautivos. Ahí el hombre dice, yo esta quincena no me voy a ir para la cantina, pero no puede aguantarse y va a la cantina. Porque la ley del pecado lo tiene cautivo. Lo lleva cautivo esa ley y él no puede desprenderse de ella. Solo hay uno que lo puede libertar de esa ley, y fue aquel que dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay gente que dice, ay, yo no voy a fornicar más.
Pero hermano, no aguantan. Cuando usted los ve por ahí ellos quisieran ser libres, pero no pueden porque no han permitido al Señor actuar en su espíritu en ellos. Por eso dice, los que no andan conforme a la carne, ¿cómo está andando usted? Para ser libre hay que andar según el espíritu. ¿Cómo está andando usted? Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de qué más, y de la muerte. Fuimos libres de la muerte. Ya usted no muere. Hermano, si usted fue verdaderamente libre, ya usted no muere, sino que duerme en el Señor. No muere, sino que duerme. Porque usted fue libre de la muerte. El Señor vino a librarnos de la muerte. Amén. ¿De cuál muerte? De la muerte eterna, de la condenación, del infierno. Nos vino a librar el Señor. Nos vino a librar. Entonces el Espíritu Santo, como dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria al Señor. Vamos a seguir adelante. Vive. Déjese tocar por el Señor. Y usted sentirá libertad. Isaías 61:1. El Espíritu da libertad a los cautivos. Si usted está cautivo, usted necesita recibir el Espíritu Santo para ser libre. Usted necesita ser libre. Pero a usted no lo va a libertar una religión ni un hombre. A usted lo liberta el Espíritu. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Amén. 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 Me ha ungido el Señor y me ha enviado. Amén. A predicar las buenas nuevas a los abatidos, a enmendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos. A los cautivos. El Espíritu cogió al profeta y lo tomó y lo puso ¿a qué? A enmendar a los abatidos de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Usted no puede proclamar libertad a los cautivos cuando usted mismo es cautivo. Hay gente que quiere proclamar libertad a los cautivos sin el Espíritu, sin tener el Espíritu que liberta. Hermano, ahorita lo vamos a mirar. Hay gente predicando libertad y ellos mismos son esclavos de concupiscencia porque no tienen el Espíritu. Pero el profeta dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió. Qué bueno es que usted se deje ungir por el Espíritu. Para un predicador predicar necesita estar ungido. Esa es la preparación de un predicador, la unción del Espíritu. Necesita estar ungido para poder predicar libertad a los cautivos. Y a los presos, apertura de la cárcel. ¿De cuál cárcel? No de allá de la picota. No apertura de la picota. Apertura de la cárcel espiritual en la que están. Apertura de la fornicación, del adulterio, de la hechicería. Para yo decirle a la gente que el Señor liberta de estas cosas, yo primero tengo que ser libre yo. Tengo que estar ungido con el Espíritu. Amén. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a enmendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos salida de la cárcel. Amén. Salida, hermano. Hay gente que no puede salir de ahí, de esa prisión del pecado. Pero cuando llega un predicador lleno del Espíritu Santo, ese predicador, a través del mensaje que da, le va abriendo las puertas. Y esa persona va quedando
Oiga, vuelve del culto y dice, me siento como diferente, me siento como libre, ¿cierto? Por eso ese predicador no tiene que decir, hermano, vamos a darle libertad al Espíritu. No, porque el Espíritu le da libertad a él. El Espíritu es libertad. Gloria al Señor. El Espíritu es libertad. Así conocemos la verdadera libertad, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el que viene por esta iglesia. Libres del pecado. Amén. Porque ellos dijeron, nosotros somos libres, pero él dijo, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Libres del pecado. Ser verdaderamente libre es ser libre del pecado. Si usted no es libre del pecado, es esclavo todavía. Romanos 6:22. Romanos 6:22. Oiga, voy a leer ese versículo de Romanos 6:22. Amén, amén. Usted no se dé mal la vida, regocíjese en él. Y gócese en él. 22 dice así. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como fin la vida. Oiga el fin mío. Oiga el fin de un libre. El fin de uno que conoció la verdadera libertad. Y tenéis como fin la vida eterna. Ese es el fin mío, la vida eterna. Ese debe ser el fin de una persona libre. Tenéis como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, el regalo, porque usted no compra la salvación con el diezmo, no la compra con la ofrenda, no la compra con los votos, no hay con qué comprarla. Él la compró y me la regaló a mí. Jesucristo compró la salvación y me la regaló a mí. Yo no, porque Él es el único que tenía con qué comprarla. Yo no tengo con qué comprarla. Él la compró y me la regaló a mí. Una persona que es libre sabe que la salvación es un regalo. Eso es un regalo que no se debe de dejar en cualquier lugar. Hay que cuidarse. Cuide la salvación, que es un regalo. Es el regalo más grande que nos han dado. Amén. Amén. Aleluya. De gloria. Si está ahí, lo tocó allá a la distancia, ahí también puede llorar usted y hablar en lengua, porque está escuchando la palabra del Señor. Amén. ¡Ay! Gloria. Tienen que apagar el micrófono, porque yo tengo micrófono en la garganta. Alabanza. Vive y está aquí Jesús. Bendito sea Él. Mas ahora que habéis sido hechos libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como fin la vida eterna. Ese es el fin de nosotros, la vida eterna. Qué bendición, ¿cierto? Entonces, porque fuimos libres del pecado. Libres del pecado, hermano. No se deje enredar otra vez de ese yugo. Ya usted fue libre de ese yugo. El Señor vino para quitarnos el yugo del pecado. Amén, hermano. Libres del temor. Libres del temor a la muerte. Voy a culminar con ese versículo. Libres del temor a la muerte. Eso, hermano, sí. Usted, ¿por qué tiene miedo? Si de todas maneras usted va a llegar allá. Me decía un tipo, yo iba a predicar a un lugar, y eso corría en esa moto, hermano, para arriba y para abajo, y decía, hermano, no vaya, que usted lo van a matar. Y le dije, de todas maneras, tarde o temprano los va a llegar. Sí, hermano, vamos a morir físicamente de todas maneras. Usted se puede esconder, se puede poner el tapabocas, el antibacterial, usted puede cantar, dormir con él, y de todas maneras, como dice una canción, de todas maneras, Jesucristo es, ¿cierto? De todas maneras le va a llegar a donde usted se meta. Libres del temor a la muerte. Hermano, sí, somos prudentes. El avisado del mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. Pero nosotros no debemos tenerle temor a esto. Hay que tenerle temor, pero al Señor. Porque hay gente que le tiene más temor al coronavirus que al Señor, ¿cierto? Y que así como guardaran los protocolos
guardaran la palabra, excelentes cristianos. Hermano, porque guardan el protocolo, vea, correcto, se lavan las manos al tiempo que es, se ponen el tapaboca como es, se mandan a poner la inyección como es, hermanos, se meten en cuarentena como es. Qué bueno que así como hace eso, para guardar esos protocolos, guardara los mandamientos del Señor. Amén. Que así como le tiene temor al coronavirus, ay, qué bueno que le tuviera temor al Señor así. Qué bueno. Pero hay gente que le tiene más temor al coronavirus que al Señor. Le obedecen más al coronavirus que al Señor. ¿Cierto? Ay, hermano, no sé lo que... Hermano, vamos a tirarlo porque el Señor los tomó en el poder del Espíritu. Amén. Y el Espíritu da vida. Arriba. Y alábelo a Él. Porque usted le teme a Él. Alabanza. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Entonces, miren lo que dice la palabra. Voy a culminar. El Señor los libertó del temor. No esté otra vez sujeto a ese temor, hermano, a ese miedo. Hey, hermanos, que tiemblan, hermano, es tembloso, hermano. ¿Será que sí? Hermano, vamos, estamos en las manos del Señor. Estamos en las manos del más grande. Él es más grande que el coronavirus, que el SIDA. Él es más grande que la plata. Él es más grande que todo. Estamos, ¿por qué? Porque usted, ¿por qué tiene miedo? Si el Señor vino para libertarnos del temor. Capítulo 2. Versículo 14 a la carta a los Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El diablo tenía el imperio, el gobierno de la muerte, y el Señor se lo quitó. Para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Amén. Verso 15. Y librar. Recuerde que el tema se llama hoy la verdadera libertad. Y librar a todos, no a unos cuantos, a todos. Porque el Señor vino a esta tierra fue para libertarnos a todos. Y libertar a todos, o librar a todos los que por el temor a la muerte estaban cautivos durante toda la vida. Toda la vida. Yo viví casi 15 años cautivo a ese temor. Pero vino Cristo y me libertó. Vino Cristo, que es Dios y se hizo carne, se hizo hombre para libertarme a mí. Amén, para libertar. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos, porque el enemigo nos tenía sujetos. ¿Sabe qué es lo que tener a alguien sujeto? Amarrado. Tener a alguien amarrado allí sujeto. Vea, hoy en día el diablo tiene como títere a la gente, los tiene amarrados. Ya lo saqué. Y mira, pero el Señor vino y mochó ese lazo. Ya se lo saqué. Oiga, el Señor mochó el lazo del cazador y nos libertó. No tenga miedo, vamos a orar. Padre, estamos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Cristo, a aceptar esta libertad que tú nos das, Señor. Y a vivirla, porque la libertad se vive, Señor. A vivir esta libertad en el nombre de Jesús. Está usted y alábelo. Gloria al Señor, Dios te bendiga.